Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Buenas noches, don Artemio. Mi nombre es Jaime y trabajé algún tiempo como guardia forestal en una reserva del Estado de México conocida como Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán. Aunque es por todos preferido venir a disfrutar de la naturaleza, creo que una cosa es venir de visita un par de días y la otra es vivir dentro del bosque, como es el caso de quienes trabajamos en este ramo. Más adelante sabrán por qué muchas personas simplemente no duran en este empleo, tal como fue mi caso. De día el bosque es una cosa salida como de película de fantasía, pero de noche es totalmente diferente, abrumador. Tepotzotlán es un pueblo muy viejo, misterioso, y aunque es mágico, cuenta en su haber con una larga historia y hermosos paisajes coloniales, pues posee arquitecturas bastante viejas que seguramente guardan secretos y han sido testigos de incontables sucesos paranormales. Desde que inicié mis labores en la reserva, tuve la oportunidad de escuchar de primera mano, de viva voz de los mismos habitantes de las zonas aledañas, relatos acerca de las creencias tan arraigadas a las supersticiones locales. A pesar de los años modernos en los que actualmente vivimos, muchas personas de la localidad aún se rigen por viejas leyendas que han pasado de generación en generación, y en mi medio de trabajo no ha sido la excepción de mirar o escuchar ese tipo de cosas por las solitarias noches en las que recorremos los lugares de campamento, muchas de las veces vacíos, pues solo los ocupan las escuelas y es raro que alguien acampe en esta región, ya que tiene una amplia variedad de avistamientos que van desde brujas, nahuales, duendes, demonios, apariciones de gente muerta o incluso la mismísima Llorona. Al principio me supuse que se trataría de exageraciones de la gente, cuentos para atraer más turistas crédulos en busca de aventuras. Al inicio, realmente no había experimentado nada fuera de lo normal, y los sonidos nocturnos los atribuía a lechuzas, coyotes y algunos animales nocturnos que lógicamente debían habitar en la zona. Es difícil creer que haya cosas extrañas pasando en tu lugar de trabajo, especialmente cuando vienes de la ciudad y el gran ruido que ésta tiene día y noche. Es lógico pensar que al estar en medio de la naturaleza, ésta te llegue a abrumar y a espantar al inicio. Eso pensaba, creyendo quizás que si no daba fe a esas cosas, no me pasaría nada, pero estaba en un error, y la verdad me hizo pensar detenidamente antes de opinar acerca de ciertos temas nuevamente. Para empezar, hay un lugar maldito al que supuestamente debíamos proceder con mucho cuidado, debido a que se rumoraba que ciertas noches venían personas a hacer cosas raras en esa roca. La gente del lugar la conoce como las costillas del diablo, pues tiene una marca muy peculiar en ella. Cuenta la gente que un día el mismo diablo llegó de visita a ese parque, pero ¿a qué fue específicamente a ese bosque? La respuesta es aún más extraña y carece totalmente de una explicación coherente, pues dicen los lugareños que fue a buscar esa roca en especial para continuar edificando su casa. Los más viejos cuentan que el diablo llevó varios mecates para intentar mover dicha roca, la cual es gigantesca, pero a pesar de su colosal fuerza, todos sus intentos fueron fallidos porque no logró ni siquiera moverla ni un poco, pues estaba totalmente pegada al suelo de lava volcánica. Dicen que, debido al gran esfuerzo, el príncipe de los Avernos dejó en aquella roca sus costillas marcadas, pero tuvo que abandonarla porque el amanecer se aproximaba. A mí se me hacía una leyenda muy bonita, pero pensé que lo más lógico era que hablaran de alguna clase de fósil hallado. Pero la leyenda no era el caso, sino las personas que les mencioné antes, pues éstas llegaban siempre de noche, y según los compañeros, hacían cosas muy extrañas alrededor de esa misteriosa y colosal piedra. Y al día siguiente amanecía todo sucio y lleno de cosas que evidentemente eran de brujería, tales como cera de velas, sebo, lo que suponemos era sangre seca, restos de animales y hasta cabezas y huesos de estos. Pero hubo una ocasión en la que dejaron varios cráneos humanos, por lo que debíamos vigilar y avisar a las autoridades locales en caso de ver algo de este tipo.
A eso sí le vi mucho sentido, porque podrían provocar un incendio y quizás era gente que venía a hacer cosas mucho peores que simples rituales paganos. Tal vez a dejar a sus víctimas aquí a modo de aviso a sus rivales. Pero a lo que no acababa de dar crédito era al avistamiento de misteriosos animales que salían de todo sentido. No tenía lógica, pues contaban que cuando las personas se quedaban a pasar la noche en sus campamentos, por las altas horas de la madrugada eran molestados, asustados y hasta atacados por animales que no deberían estar dentro del parque. Para empezar, no se permite pasear perros sin sus correas y en ocasiones hasta se les invita a no dejarlos fuera debido a los coyotes que llegan a merodear por aquí. Y generalmente las personas locales y algunos visitantes traen a sus perros, pero al anochecer se retiran y no había reportes de extravíos o abandonos en nuestra zona. Y lo que contaban los campistas a veces no tenía sentido para nosotros, pues afirmaban que esos animales, principalmente perros, salían de la nada y con un comportamiento hostil, y si querían ahuyentarlos, en lugar de irse se ponían aún más agresivos al grado de atacar a los campistas. Supusimos que se trataría de perros callejeros que se colaban por las noches al bosque, atraídos por el olor a comida, pero al revisar el perímetro de las mallas que limitan la zona boscosa, no encontramos modo de que pudieran colarse, por lo que tomamos las cuatrimotos para ir a buscar a los dichosos perros. La primera noche que me tocó como turno, sinceramente, todo estuvo normal. Al otro día fue mi descanso y de vuelta igual, pero uno de mis compañeros faltó por una lesión al día siguiente y me ofrecía a cubrir su falta. Además necesitaba el dinero. El día se pasó rápido entre charlas y rutina, pero no habían pasado ni 20 minutos desde que empezó a oscurecer en los que un grupito de adolescentes llegaron corriendo a mi encuentro al reconocer el uniforme y la unidad del parque. Como dije, era bastante temprano, pero a pesar de ello, los jovencitos afirmaban que una criatura muy parecida a un perro los había estado siguiendo por todo lo que duró su recorrido. Ese no era el problema, sino que cuando le perdían de vista, escuchaban risas burlonas y voces ilegibles que les hicieron sentir mucho miedo. Evidentemente estábamos ante un acosador, por lo que era un caso muy serio, así que decidimos apoyarnos de la seguridad pública local, quienes nos acompañaron a través de los senderos de caminata y los caminos que no son tan transitados para dar con ese sujeto, quien quizás tendría muy malas intenciones. Nuestro deber era el de mantener a los visitantes del parque seguros y a salvo, y según el registro de visitantes, aún había mucha gente en lo profundo, como para no acudir a evitar un problema mayor, por lo que nos dividimos en dos grupos para abarcar más terreno y tener más oportunidades de dar con el sujeto o los sujetos que molestaban a los pobres adolescentes. Mi compañero del otro lado del parque monitoreaba nuestro avance y nos indicaba por medio de la radio si se habían reportado anomalías, pero fue el guardia del otro lado quien se topó nuevamente con un grupito de personas asustadas contando la misma historia. Un perro extraño, siguiéndolos a todos lados y comportándose de manera amenazadora. Entre los policías y mis compañeros, decidimos que por esta ocasión lo mejor sería quedarnos cerca de los campistas hasta que salieran, pero el gusto no nos duraría mucho tiempo. Cuando nos encontramos precisamente en la zona cercana a las Costillas del Diablo, vimos un grupo de personas que actuaban de una manera errática y muy extraña, tal como si bailaran cada uno solos, pero sin música. Es decir, se balanceaban de un lado al otro mientras meneaban los brazos y sus cabezas. Ese hecho de descubrir a los intrusos lo asociamos inmediatamente con los reportes de acoso de los estudiantes unas horas antes, por lo que decidimos actuar, pero algo hizo que nos detuviéramos en seco, e hizo que nos agacháramos entre los matorrales. Esas personas traían consigo, según recuerdo, 3 cabras y 2 ovejas. Se nos vino a la mente la idea de los habitantes acerca de los famosos e inhumanos sacrificios dentro de los aquelarres de las brujas, que tanto había dudado desde que inicié en este empleo. Pusieron a los animales dentro de un círculo y los embarraron de un líquido que, por la oscuridad, no pudimos ver claramente qué era, pero dedujimos que sería sangre. Posteriormente, comenzaron a tocar tambores, a gritar y bailar alrededor de ese círculo, para después encender una enorme hoguera y comprobar que sí era sangre lo que untaron a los borregos y chivos. Esas personas entraron en un frenesí que nunca antes había visto.
Uno de los policías nos dijo que probablemente era debido al peyote o alguna sustancia ilegal. El caso es que, al intentar salir nuevamente, uno de los danzantes lanzó un alarido espantoso, lo que hizo que cayéramos de espaldas del susto, y que los animales salieran huyendo despavoridos tratando de escapar por todas partes, pasando uno o dos encima de nosotros en su frenética huida. Acto seguido, tanto hombres como mujeres de distintas edades, complexiones y hasta clase social, se despojaron por igual de sus ropas mientras salían corriendo a una velocidad inhumana detrás de los animalejos. No estoy a ciencia cierta seguro de lo que vi, pero pude notar cómo adoptaban una forma cuadrúpeda mientras adquirían aún más velocidad, saltando y tomando impulso con los troncos de los árboles. A mi mente vinieron escenas de los documentales de monos cuando cazaban a otros monos para alimentarse o ganar territorio, y eso era lo que estábamos presenciando. Esas personas, si es que se les puede llamar de esa manera, estaban cazando a los ovinos y caprinos como si de fieras salvajes se tratasen. Uno de los oficiales se santiguó mientras otro de sus compañeros dijo que esos eran brujos y brujas. Estaban haciendo su ritual para transformarse en animales. Mi mente daba 1000 vueltas y se negaba a creer en semejante disparate. Les repito que, al haberme criado en la ciudad, yo no creía en esas cosas llamadas sobrenaturales o paranormales. Según mi modo de ver las cosas, todo debía tener una explicación lógica. El caso es que los berridos de los animales nos sacaron a todos de nuestro estado de estupefacción, y corrimos cuesta abajo para tratar de detener a esos dementes, y que no fueran a dañar no solamente a los animales en cuestión, sino a algunos de los camperos rezagados que anduvieran todavía en las inmediaciones del parque. La primera alerta fue un grupito cerca de un descampado en el que había un equipo de Boy Scouts refugiándose temerosos detrás de sus aún más aterrados guías, contando que un perro enorme había pasado por allí, llevándose consigo una de las mochilas y haciéndola pedazos metros adelante. Afortunadamente no les hizo nada, pero les dejamos 2 oficiales para que los llevaran fuera del parque. La segunda alerta, y quizás una de las más graves, fue que una familia que se encontraban celebrando una fiesta y fueron atacados por el mismo o quizás otro perro similar, solo que la descripción decía que este era más grande y robusto que el anterior, y aunque algunos salieron heridos no había fatalidades que lamentar ni necesidad de trasladarlos a un hospital. Cuando avanzamos unos 300 metros, escuchamos los agónicos berridos de uno de los chivos. Al acercarnos presenciamos una de las escenas más grotescas y violentas de las que tengo memoria haber visto en mi vida, ya fuera en mi trabajo o en algún documental o película. Simplemente, entre 3 de esos fieros perros, estaban disputándose aún con vida al pobre animal, jalando de manera grotesca cada uno en su dirección, hasta que finalmente lograron despedazarlo, devorándolo voraz y rápidamente aún con vida. Uno de los oficiales hizo un tiro al aire, y los 3 feroces animales gruñeron y se dispersaron entre las malezas. Era algo difícil de ver, y mucho más difícil de creer o asimilar. Presenciamos algo que no debía ser visto en un parque al cual acuden familias, niños, ancianitos. Estas cosas no debían pasar aquí. En la entrada del parque se presentaron 2 unidades más de policía, y les pedimos nos apoyaran en caso de ser necesario. Al llegar, les pusimos al tanto de lo que presenciamos. Algunos no creyeron del todo en nuestra historia, pero otros prepararon su equipo, pues les aseguro que no era la primera vez que acudían a un llamado de esta clase. A la lejanía se oían más bramidos de los pobres animales, que supongo corrieron con el mismo fin que el pobre chivo del que no quedó casi nada, y lo que nos preocupó más, gritos de terror de personas, por lo que corrimos a ver y, en efecto, unos pobres tipos que quisieron embriagarse y pasar la noche en el bosque, se llevaron la sorpresa de sus vidas al presenciar con un borrego, lo mismo que vimos algunos kilómetros atrás, mientras que en las afueras del puesto de guardia, sirenas lejanas daban cuenta de que estaban en persecución de alguien o algo que los evadía debido a los derrapones que podían escucharse, y que levemente podíamos apreciar a la altura que estábamos ubicados, para luego escuchar el estruendo del metal de la patrulla, arrollando algo, y posteriormente, algunos tiros de escopeta. Cayó uno, faltan 6. Durante horas estuvimos siguiendo a esas cosas sin el menor éxito.
Finalmente el bosque quedó en silencio por un largo rato y decidimos bajar un momento a la caseta para poder beber agua o café para continuar con la búsqueda. Cuando llegamos al puesto de control, dentro de la patrulla estaba una jovencita como de 19 o 20 años, llena de sangre y tierra por todo su cuerpo. Les preguntamos a los oficiales si se trataba de una víctima, pero ellos dijeron que no, concluyendo finalmente con que los derrapones que podían escucharse y que levemente podíamos apreciar a la altura que escuchamos eran porque venían siguiendo a 2 o 3 de esas bestias. Pero en un momento, quisieron atacarlos. El conductor se detuvo y dio vuelta para separar a uno, logrando golpearlo fuertemente con la unidad. Al frenar de golpe, el copiloto bajó y lanzó algunos tiros a los otros, quienes se perdieron entre las matas. «Yo atropellé a un animal, señores», decía el oficial. «Pero miren lo que está esposado en la parte posterior de la unidad». Al verla detenidamente, en realidad era una chica bastante atractiva. Tenía algunos tatuajes emulando garras saliendo de ella, así como huellas en forma de pulseras en tobillos y muñecas, pero sus dientes eran exageradamente blancos y afilados. Por si fuera poco, sus manos tenían mucho pelo y largas uñas negras, pero sus ojos eran lo que daba más miedo. Eran color ámbar, el color que tienen los leones o los lobos en sus ojos. Eran los ojos de un gran depredador, no había duda. Nos disponíamos a dejar de lado la búsqueda de los otros animales cuando la muchacha en la parte de afuera comenzó a ponerse agresiva y a golpearse contra la patrulla como queriendo salir, posiblemente como el otro oficial había comentado. Quizás los jóvenes estaban alterados por sustancias, pero yo no aceptaba la idea de lo que mis ojos estaban viendo. No podía simplemente aceptar que las historias de los pobladores eran verdaderas, pero por más que le administraron sedantes a la mujer, esta solamente se ponía más agresiva al grado de querernos morder, hasta que finalmente se quedó profundamente dormida. Todos suspiramos aliviados y consternados, no dábamos explicación de lo que estábamos presenciando. «Es una nahuala», dijo uno de los oficiales más veteranos. «La gente siempre cuenta historias acerca de ellos, pero nadie las quiere creer. Piensan que son cuentos de viejos locos o historias de indígenas ignorantes. Algunos piensan que son invención de los pobladores para atraer más turistas, pero la realidad está ante sus ojos». El mismo patrullero asegura que al ir a ver al animal que arrolló, estaba esta joven en su lugar, y ni siquiera por eso le creen. Las palabras del viejo policía me pusieron a pensar en tantas cosas. Nos quedamos callados por largo rato, hasta que escuchamos en la parte de afuera mucho ruido, como cuando los animales buscan algo. Pensamos que serían coyotes buscando sobras de comida en la basura, pero era muy raro verlos cerca de las camionetas y mucho menos cuando había mucha gente. Uno de los patrulleros se ofreció a ir a ver qué era lo que andaba afuera, pero más se tardó en salir que en regresar corriendo con el rostro pálido, sudando frío y temblando de pies a cabeza. Hablaba entre balbuceos que no se podían entender. Estaba histérico, hasta que lo calmaron y le dieron un gran trago de café con tequila que reaccionó. Cuando estuvo más tranquilo, nos informó lo que nunca esperamos que sucediera y lo que nos hizo temer lo peor. Pues en la parte de afuera, al salir a ver qué era lo que provocaba los ruidos, pudo ver a 2 de esos espantosos animales olfateando por todas partes, hasta que dieron con la patrulla. La olieron detenidamente y notaron que los estaba mirando el joven policía, lo que hizo que uno de ellos lo mirase fijamente y le gruñera, pero al ser reprendido por el otro animal, este le mostró una sonrisa maliciosa, irónica, burlesca y muy humana. Eso fue precisamente lo que lo aterrorizó a ese grado. Esa sonrisa él sabía que significaba una amenaza, pues es un gesto muy común entre los delincuentes que saben que saldrán a la calle cuando los arrestan y cobrarán la afrenta con quien los acusó o los metió presos. Pero el verle ese mismo gesto malicioso y amenazante a un animal hizo que el muchacho casi enloqueciera. Y seamos muy honestos en esta parte. No es como en las películas en las que los policías tienen un arsenal dentro de sus patrullas. Con trabajos les dan un arma de cargo por patrulla, debido a la naturaleza de su labor. Y nuestras casetas no son las cabañas equipadas con escopetas y todo eso. Ni siquiera tenemos armas. Esta construcción es de madera simple,
y llanamente no tiene cómo detener a alguien que quiera tirar la puerta de una sola patada. Estábamos pensando en qué hacer, y si esas cosas venían por nosotros, ¿qué haríamos? Pueden pensar que es mentira si desean, pero les invito que vengan a acampar de noche a esta parte del bosque y sobre todo a quedarse después de escuchar los sonidos que pueden oírse a altas horas de la noche, y sabrán entonces que no miento. El caso es que nuestros peores temores se hicieron realidad. Ásperos gruñidos y patadas al polvoriento piso. Nos advertían que varias criaturas merodeaban la parte de afuera de la choza, probablemente con la intención de entrar por nosotros, y como dije, no duraríamos mucho en caso de que quisieran atacarnos. Largos y agonizantes minutos estuvimos temblando de puro miedo, observando las sombras de esas enormes bestias merodeando fuera. Y justo cuando sentimos que todo estaba perdido, se hizo el silencio. Nos quedamos petrificados. No sabíamos realmente qué pasaba afuera, hasta que unos toquidos en la puerta de manera tosca y fuerte, demandante, diría yo, nos hicieron saltar de espanto. La primera vez, nadie abrió. La segunda, todos nos quedábamos mirando entre nosotros y algunos decían que no debíamos abrir. Pero la tercera vez pensé que sería la última advertencia. Frente a mí, un hombre muy viejo y alto, pero con una figura muy atlética e imponente, sin nada de ropa más que un raído pantalón corto, sucio y rasgado, me quedó mirando y sentenció: «Estas son nuestras tierras desde antes de que el blanco llegara. Solo lo pediré una vez, devuélvanme a nuestra compañera y los dejaremos ir, y no habrá problemas». Diciendo esto, se dio la vuelta y se retiró, desapareciendo entre las sombras. Los dos patrulleros y yo salimos. Le quitamos las esposas y la dejamos recargada en una colchoneta. Un par de jóvenes casi desnudos la tomaron y rápidamente desaparecieron, al igual que el viejo. Cuando quisieron salir los demás, decenas de resplandecientes ojos rojos se posaron sobre nosotros, como advirtiéndonos de no hacer nada estúpido. Esa fue la noche más aterradora de toda mi vida, y lo que me hizo desertar de ese trabajo sin dar explicaciones. Cabe mencionar que hace poco tiempo fui a una fiesta de mi familia en Tepotzotlán, y cuando estábamos en el mercado comprando algunas cosas para la dichosa fiesta, sentí una mirada muy pesada que me seguía. Al darme vuelta por un momento, podría jurar que eran el anciano alto y la muchacha de la patrulla. Habían pasado muchísimos años, sin embargo se miraban igual, feroces, fuertes, salvajes y bellos como en aquella ocasión. Pero al querer mirarlos bien, estos se habían ido. Cuando acabó la fiesta y antes de ir a dormir, le comenté a mis abuelos sobre lo que sucedió años atrás en el parque. Ellos me contaron que la gente del pueblo cuenta que el nahual es descrito como un perro enorme, casi siempre de color negro, a veces pelón, flaco y muy grande que vagaba por las calles, pero especialmente por el bosque, y acostumbraba a parecerse a aquellos que gustaban de beber alcohol en la madrugada. Pero también se dice que ocupan el bosque para realizar sus rituales ancestrales y cazar a sus presas como solían hacerlo en la época anterior a la conquista española. De acuerdo con las narraciones de los testigos de las colonias cercanas a donde yo trabajaba, dicen que unos cazadores se toparon con lo mismo que vimos aquella noche. Contaban acerca de extraños animales que habían sido asesinados por la noche y amanecían al otro día como cadáveres de hombres o mujeres conocidos en el pueblo. Pero lo que es bien cierto es que, a pesar de que en la época de la Santa Inquisición se persiguió hasta el cansancio a los nahuales durante muchos años, estos siguen merodeando las partes serranas y algunas calles de las ciudades en busca de presas que cazar. Gracias por escuchar mi historia. Un saludo.